Hola, buenos días. Agradeceros que hayáis venido. El objeto de esta rueda de prensa es presentar un informe de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras que se llama La FP en venta, cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Es un informe elaborado desde la Secretaría de Formación Profesional y la Secretaría de Juventud, y las dos compañeras que detentan estas secretarías ahora os explicarían un poco en qué consiste el informe. La idea es, haríamos la exposición, después abriríamos un turno de preguntas. Para los medios que tengamos aquí lo podemos hacer en voz alta. Para los medios que estáis conectados, que sois la mayoría, os pediríamos por favor que las incluyerais en el chat y las leeríamos también para que quedasen registradas para la grabación. Pues aquí tenemos por un lado a Lourdes Núñez Cumplido, que es nuestra secretaria de Formación Profesional y también de Salud Laboral, y a María del Barrio Colmena, que es la secretaria de Juventud. En principio explicaría primero Lourdes los aspectos más generales del informe y después pasaríamos a ver concretamente cómo todas estas cuestiones inciden en la juventud del momento, que lo acabaría de hacer María. Pues si os parece, empezamos ya. Adelante. Perfecto. Bueno, yo también quería agradecer que hayáis podido acudir a la convocatoria de esta rueda de prensa. Evidentemente, el objetivo es presentar un informe sobre la situación actual de la formación profesional, pero más sobre qué le preocupa a nuestra población más joven con respecto al acceso a este tipo de formación y a las dificultades que están encontrando, ¿no? Porque se podría estudiar desde muchas aristas del problema, pero es evidente que acceder a una formación y a una cualificación está siendo pues una gran dificultad, y así nos lo transmitieron. De ahí el título contundente, y yo creo que es sumamente claro, que hemos adoptado para el informe: la FP está en venta y esta privatización está robando el futuro de nuestra juventud. ¿Por qué lo está robando? ¿Qué es lo que intenta explicar el informe? El informe intenta explicar que la FP ya no es una opción residual de las personas jóvenes que no saben qué hacer, no saben qué estudiar, no han tenido otras vías de salida. Es ya la primera vía de estudio para titular, para recualificar y para encontrar un empleo digno, incluso por encima de los estudios universitarios. Y además, si habéis podido ver en el informe, un 20% de las personas incluso que estudian una carrera universitaria acceden luego a un ciclo formativo para especializarse en algún módulo concreto. Es, por tanto, una demanda en auge que tiene un incremento sostenido desde 2018, de ahí que cojamos este punto de partida de estudio hasta la actualidad, matriculación del 2025, y he aquí que este incremento en la demanda no se ve acompañado por un incremento equitativo en la oferta pública. No existe actualmente una red pública que pueda asumir la demanda creciente que tiene la formación profesional. Y si no existe una oferta pública, una red pública suficiente de formación profesional, este es un nicho de mercado que está copando la privatización. Y aquí el título de nuestro informe. Lo copa la privatización, y lo copa la privatización sobre todo en los sectores de la formación online y a distancia. No lo hacen todos los territorios igual. Tenemos territorios altamente privatizados. Mencionamos como territorio fundamentalmente privatizado Euskadi y Madrid, y sin embargo hay territorios como Ceuta y Melilla que siguen optando claramente por una red pública para el estudio de la formación profesional. Para poder ofrecer una red pública de formación profesional hay que incrementar el número de plazas de los ciclos formativos ya existentes, pero también tenemos que realizar una apuesta por generar ciclos formativos nuevos que tienen una alta tasa de empleabilidad y que son mucho más atractivos para las jóvenes y los jóvenes de nuestro entorno. Si esto no sucede,
evidentemente no es que optar por la vía privada sea una opción, es que es una deriva forzosa, porque no tenemos un vínculo público que pueda asumir, como decimos, esta demanda. Y sobre todo, esta mercantilización de la formación profesional ha ido creciendo en la modalidad online o a distancia. Una modalidad que ab initio partió para poder flexibilizar una oferta pública, hacerla accesible tanto a territorios como a personas que pudiesen conciliar la vida laboral, personal y profesional y matricularse bien en ciclos parciales, oferta modular parcial, sistemas de recualificación. Pero he aquí que la oferta pública no ha sido suficiente en este sentido ni ha tenido la finalidad que se esperaba. Este ha sido el nicho de mercado fundamental de la neoliberalización de la educación y de la formación profesional. Hemos alejado la formación, la hemos ofertado a distancia con los riesgos que ello supone. Los riesgos que supone son que la calidad no es igual ni equitativa, sobre todo para la realización de prácticas en empresas, que no está asegurada y que en algunos casos se hacen mediante simuladores, que tenemos una segmentación social importantísima, tanto territorial como en coste de vida familiar, y que los datos que nos pueden ofrecer, por eso hemos optado por no incluir alguno de ellos en este informe, en cuanto a permanencia en el sistema educativo online, tanto por ciento de titulación, tanto por ciento de abandono educativo, no existen o son claramente, si no opacos, bastante translúcidos. Pero además segmentan, porque segmentan en cuanto a capacidad adquisitiva de las familias, se ha convertido en otro lujo, por tanto no es una enseñanza universal. Tenemos un coste que oscila entre los 1.500 euros y los 12.000 euros en ciclos formativos de alta cualificación, cursos completos, 4 cursos completos más especialización. Y es evidente que las familias que han duplicado esta inversión en la formación, que ya veíamos venir en la universidad, no pueden asumir estos costes, con lo cual estamos segregando por nivel de renta y estamos segregando por código postal. Y aquí nos queríamos detener en el informe en un dato importante, cuál es la ruralidad. Si la formación a distancia debería de haber servido para que tuviese un acceso las zonas más despobladas con riesgo de despoblación y cubrir los objetivos ODS que ya presentamos en un informe anterior en el 2023, en los artículos 57, 59 y 69 entre ellos del ODS, esto no se está produciendo. No se está produciendo porque existe una brecha de renta per cápita en las familias. Es evidente que no tenemos el mismo poder adquisitivo en zonas despobladas dedicadas al mundo de la ruralidad, sector primario, extractivas, mano de obra cualificada, semicualificada, y es una brecha digital porque no todas las posibilidades que requieren en las condiciones técnicas llegan a las zonas más rurales. Con lo cual no estamos afianzando población, no estamos facilitando el retorno de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes a sus lugares de origen cuando el 70% quiere hacerlo y quiere hacerlo en unas condiciones dignas. No estamos favoreciendo la neoruralidad y, sobre todo, estamos consintiendo la fuga de talentos. He aquí que, por tanto, este informe quiere ser muy claro en el problema no es la privatización, sino que la privatización no está siendo de una manera clara. El problema no es la distancia, sino que la función de distancia no la está asumiendo la red pública. El problema es que hablamos mucho de la dignificación de la formación profesional, pero no nos ponemos manos a la obra para dignificarla. Si sabemos que la formación profesional es ya la primera opción por su carácter eminentemente práctico, por su elevado nivel de empleabilidad, porque el 50% del alumnado
encuentra empleo en menos de 6 meses y el 60% del alumnado que cursa formación profesional lo encuentra entre 6 meses y 1 año, es una opción prioritaria, atractiva y sobre todo que genera igualdad en la empleabilidad no precaria. Dejamos una red pública suficiente, adecuada, de calidad, que absorba la demanda de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Y esta sería la parte más general del informe de formación profesional. María del Barrio hablará de las inquietudes que le han trasladado los jóvenes y las jóvenes de nuestro entorno. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos, especialmente a los que estáis aquí en presencial. Agradecer a mi compañera Lourdes, secretaria de FP, su gran apoyo para la realización del informe y, por supuesto, a Juanjo y a todo su equipo de comunicación, que sin ellos tampoco hubiera sido posible sacarlo adelante. Voy a intentar dar unas pequeñas pinceladas sobre la preocupación real, porque este informe empieza a cocerse en las mentes de los plenarios de formación profesional y juventud hace ya unos meses, y es verdad que queríamos dar un impulso, ya que esta semana, el sábado, es el Día Internacional de la Educación, y queríamos hacer un acto un poco más serio de impulso y que nos ayude a tomar la realidad de qué está pasando con nuestros jóvenes y cómo estamos sufriendo todo esto que nos acaba de contar Lourdes de la privatización de la formación profesional. Así que voy a darle yo ese aspecto más de realidad a la juventud. Hoy queremos explicar qué nos dicen los datos de este informe sobre la realidad que vive la juventud con respecto a la formación profesional, ya que se ha convertido en el eje principal para hablar de empleo, de futuro y de igualdad. Este informe no recoge percepciones, no recoge opiniones aisladas, recoge datos oficiales del Ministerio de Educación, de la OCDE, del Eurostat y un análisis sindical contrastado que pone cifras a los problemas que la juventud vivimos desde hace mucho tiempo. La FP ocupa un lugar central en trayectorias juveniles y el contexto nos deja claro el porqué. Tenemos una precariedad laboral estructural muy fuerte, un retraso en nuestra propia emancipación. Queremos hacerlo, pero no podemos, y no podemos por el carecimiento sostenido que está teniendo la vivienda. En este escenario, la FP se percibe como una de las pocas vías reales para mejorar nuestra empleabilidad. La FP es una apuesta mayoritaria de la juventud, pero el acceso no está garantizado. Y es que el informe parte de un dato clave. El 59% de la juventud opta hoy por cursar formación profesional, especialmente de grado superior, superando incluso la media europea. Además, incluso entre los jóvenes que ya cursan grados universitarios, un 22% declara que se plantea realizar posteriormente un grado de formación profesional para mejorar sus oportunidades laborales y, por tanto, entrar antes y con mejores oportunidades al mercado laboral. Esto deja fuera la idea de que la FP es una elección estratégica. Ya no es una elección residual. Lo están eligiendo porque creen que es una buena estrategia para mejorar su futuro. Este dato desmonta definitivamente esta segunda opción de FP porque, bueno, mi primera opción no me ha sido concedida, ya que solo el 12% de la gente joven se siente identificado con este perfil. Sin embargo, en el punto 1.3 de nuestro informe alertamos de un problema estructural. No existen indicadores públicos que permiten saber cuántos jóvenes se quedan fuera de la FP que solicitan. Por tanto, abogamos por lo siguiente, que se publiquen listas de esperas por ciclos, que se publiquen los ratios de oferta y demanda, que se publiquen cuántas personas no pueden acceder a su primera opción y por lo tanto haya que aumentar las plazas en esas titulaciones, ni cuántas abandonan porque no pueden pagar la alternativa online o privada. Esto tiene una consecuencia muy clara y es que la exclusión
de la juventud queda invisibilizada y por lo tanto se convierte en una realidad silenciosa. Cuando no hay plaza pública, la FP deja de ser un derecho. En el informe demostramos que el crecimiento de la FP no ha venido acompañado de una expansión equivalente en la red pública. Entre 2018 y 2024, la matrícula pasó de un total de 750.000 alumnado a 950.000 estudiantes, lo que evidencia un crecimiento muy intenso en el sistema. Sin embargo, buena parte de este aumento ha sido absorbido por la parte privada, especialmente por la modalidad a distancia. En el curso 2021-2022 ya 343.096 estudiantes estaban en grados privados. Esto supone un 33,2% del total. Y esto no es un patrón neutro. En el punto 13 del informe lo dejamos claro. Cuando la expansión se apoya en la parte privada, la FP deja de actuar como un instrumento de movilidad y de cohesión social y, por tanto, empieza a regularlo el mercado. Quien puede pagar continúa sus estudios, quien no puede pagar sale de esos estudios o debe buscarse otra alternativa. La FP a distancia, como el acelerador de la privatización, el informe indica que la FP a distancia es el vector de expansión de la privatización. Desde 2018, la mitad de los alumnados que estudiaban FP lo hacían en la privada. Y como ha comentado antes mi compañera Lourdes, hay en algunos territorios que es verdaderamente alarmante. Por ejemplo, Euskadi, el 43% de estudiantes está cursando estos estudios en la privada. En la Comunidad de Madrid, más del 37%, o en Aragón, más de un 36%. En el 3.4 del informe advertimos de que la FP a distancia no está sujeta a planificación territorial, por eso es tan complejo extraer datos territoriales o por comunidades autónomas sobre este tipo de modalidades privadas y online. Además, estos ciclos de alta demanda se concentran en titulaciones sanitarias, informáticas o de administración y dificulta que la red pública crezca en situaciones estratégicas, en titulaciones estratégicas. Esta dinámica está provocando lo que el informe denomina una privatización silenciosa, con titulaciones clave para el empleo, ya que la FP privada alcanza en muchos territorios un tercio del total de la demanda. Por eso reclamamos medidas claras, un registro público de centros, estándares mínimos de tutorización, presencialidad obligatoria para aquellos módulos prácticos e inspección educativa con capacidad sancionadora. La FP a distancia no puede convertirse en un itinerario forzoso para quienes no pueden acceder a la FP presencial y pública. La FP a distancia no puede convertirse en esto, ya que entonces vamos a dejar a 2/3 de todo nuestro alumnado fuera. La calidad del sistema cuando la FP pierde el valor. En el punto 7, si podéis comprobarlo de nuestro informe, demostramos cómo la calidad de la FP depende directamente de los recursos que tenemos disponibles. Por lo tanto, hemos detectado los siguientes déficits: equipamientos y talleres obsoletos, talleres prácticos con recursos muy obsoletos, actualización tecnológica desigual en función del territorio, inestabilidad en las plantillas del profesorado, falta de tiempo reconocido para las tutorías y coordinación y un déficit estructural en la orientación profesional. Y es que nuestro alumnado nos señala que 4 de cada 10 jóvenes afirman no haber recibido ninguna o muy poca información sobre la oferta de formación profesional durante sus últimos cursos de educación secundaria obligatoria. Esta carencia afecta especialmente a las chicas, reforzando la segregación por género y por familias profesionales. Además, este crecimiento de la matrícula y la FP dual ha incrementado la carga de trabajo del profesorado, que obviamente no tiene horario suficiente para atender estas tutorías y por lo tanto deteriora la calidad del sistema educativo y además el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
Por eso, desde Juventud, esto se traduce en titulaciones cada vez con menor valor real, prácticas desiguales y expectativas laborales que no siempre se cumplen. En cuanto a la FP dual, el informe no rechaza la FP dual, pero sí alerta de los riesgos laborales que esto supone. En el mercado laboral juvenil con alta temporalidad, en el punto 8.3, advertimos de que en muchos casos estamos sustituyendo puestos de trabajo, que hay un uso del alumnado como mano de obra barata, del alumnado en prácticas como mano de obra barata. Por supuesto, seguimos viendo muchísima desigualdad territorial y que hay una precarización encubierta de estas prácticas. Por eso exigimos garantías concretas, tutorizaciones reales, tanto en centros como en empresas, evaluación de resultados de aprendizaje, derechos laborales y, por supuesto, prevención de riesgos laborales y un control público efectivo. La FP dual solo puede ser positiva si nos lleva a un empleo digno y con derechos para todas. Me gustaría hacer ahora mención a cómo la FP afecta directamente a las políticas de igualdad, ya que la FP a distancia concentra a una gran mayoría de mujeres. Por ello, corremos el riesgo de marginar a los lados, ya que para asistir presencialmente han de estar dentro o cerca de su territorio y normalmente sobre quien, por desgracia, recae toda la conciliación, es sobre ellas. Esto provoca trayectorias educativas discontinuas y trayectorias profesionales más cortas si miramos en el largo plazo. En el punto 10 del informe planteamos una agenda clara: expansión planificada de la FP pública, inversión prioritaria en ciclos de alta demanda, regulación estricta de la FP privada y online, refuerzo de becas, transportes y, como el dato nos señalaba antes, orientación para el alumnado en las etapas anteriores y una transición real hacia un empleo digno y de calidad. La FP no es solo una política educativa, es una política de juventud, de igualdad, de empleo y de cohesión social. Me gustaría terminar con una idea muy clara, y es que desde Juventud no estamos pidiendo privilegios, pedimos derechos efectivos, pedimos poder formarnos, poder trabajar y poder emanciparnos. Y este informe demuestra que estos derechos no están garantizados, porque cuando la formación profesional se deja al mercado, el futuro se convierte en una mercancía. Desde Comisiones Obreras Enseñanza seguiremos defendiendo una FP pública, gratuita, de calidad y con igualdad real de oportunidades, porque el futuro de la juventud no está en venta. Muchas gracias, compis. Muchas gracias. Si os parece, pasaríamos al turno de preguntas. La idea que teníamos era que los medios que están aquí las pudiesen hacer directamente porque quedarían grabados, y los medios que estáis conectados no las hagáis llegar, por favor, por el chat de la videoconferencia, y las leeríamos para que se pudiese ver. Tenemos una Me parece que tenemos ya alguna, ¿no?, de Agencia F. ¿Y os parece bien? Vale. ¿Os parece bien que empecemos por la de los medios que tenemos aquí, y así también vamos ordenando un poco el tema, para agradecer también aquí a Yo quería preguntaros, la FP, como todo el mundo sabe, no está transferida a las comunidades autónomas. No sé si el informe lo vais a hacer llegar a las consejerías de educación, si tenéis planteado algún tipo de acción más concreta, porque que no hay oferta suficiente lo sabemos desde hace siglos, lamentablemente. Que la privada y online está creciendo exponencialmente también lo sabemos, y que no le importe mucho a nadie, y no sé si os planteáis eso, acciones más directas en comunidades autónomas. A ver, la opción era dar hoy un poquito el pistoletazo de salida del informe con una visión general, y luego, como muy bien ha explicado María, este informe, ya que parte de la problemática que nos planteaban tanto
los profesores de formación profesional en mi ámbito como Juventud en su ámbito, trasladarles este informe y que fuésemos vectores en sus comunidades autónomas, efectivamente, y que a través de ello especializásemos en cada territorio pues el estudio de la AFP y de la privatización, sí. El problema es que al estar transferidas, que esto es una de las herramientas de desigualdad fundamental que están utilizando las distintas consellerías, juntas, etcétera, es que al estar transferidas el tema de la dualización, por ejemplo, no se está llevando al mismo ritmo ni con los mismos requisitos ni con las mismas situaciones, tanto para orientación, tutores de dualización, cargas lectivas y la facilidad de encontrar empresas para el alumnado. Y el ritmo de la FP a distancia ya es otro mundo aparte, ¿no? Que era una de las cuestiones que nos planteamos en el informe, es que aparte de que no hay datos, pues hay territorios más proclives a esta opción, ¿no? Y se abre más la veda a la opción de la privatización. Y hay territorios que sí legislan de manera autonómica, pues la matriculación, acceso, becas, criterios para listas de espera y tal. La forma de legislar es muy dispar de un territorio a otro. Entonces, habría que aterrizar en cada territorio, efectivamente. Vale, tenemos la primera pregunta de la agencia EFE. Ruth del Moral pregunta: ¿cómo se están desarrollando las prácticas de la FP en los territorios y si hay diferenciación entre la FP pública y la privada en cuanto a la realización de prácticas? Y hay una segunda pregunta que dice: ¿qué territorios y áreas son los que acusan más problemas para encontrar empresas para hacer prácticas? Tenemos dos modalidades de práctica que ahora mismo están desarrollándose en paralelo, ¿no? La FCT, la formación de centros de trabajo, que era la fase de prácticas tal y como ahora las conocemos, y por otro lado la formación dual, ¿no? Que es eminentemente práctica desde sus inicios. ¿Qué dificultades estamos encontrando, sobre todo en la FP dual? Pues que la FP dual no está alcanzando el objetivo. El objetivo que se pretendía, que es que el alumnado realice prácticas reales en empresa en todas las fases de su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué no? Primero, porque la inmensa mayoría de los casos, quitando grandes urbes de Euskadi, País Vasco en general, zonas de Madrid, zonas de Cataluña, el tejido productivo son de pequeña, mediana empresa, cuando no microempresas, ¿no? Unidades familiares que son incapaces de absorber al alumnado en casi todo el ciclo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto sucede en la red pública, que no encontramos dónde encardinar al alumnado. Sucede que el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta fase de dualización debería ser eminentemente práctica, pero tutorizada por la persona responsable de la empresa, y esta persona responsable de la empresa debería ser tutorizada o seguida por el prospector de centro. Y es aquí donde encontramos la principal dificultad en los centros educativos. El prospector no está y el profesor tutor de los centros educativos ha visto reducida su carga lectiva en vez de incrementada para hacer las funciones de seguimiento y administrativas. ¿Y qué sucede en la privada? Pues que se están ofertando ciclos para los que luego no hay empresas y, como decimos en el informe, en muchos casos se están simulando las prácticas. Es decir, simulaciones de prácticas no reales, cuando el carácter eminentemente práctico es lo que está demandando la juventud en general, y prácticas que no son realmente prácticas, porque no me están enseñando, sino que tengo mano de obra a coste cero. Estas son las dificultades. La siguiente pregunta es de Laura, del Salto Diario, y pregunta: ¿qué relación veis con los atropellos en las prácticas y normas como la del Estatuto del Becario? ¿Cómo podría ayudar a evitar esos abusos que señaláis en FP? ¿Con una norma estatal bastaría para la aplicación autonómica?
Voy yo con el Estatuto del Becario. Con el Estatuto del Becario, que hemos tenido varios encuentros con diferentes organizaciones políticas y sindicales, está todavía en periodo de tramitación parlamentaria. Las noticias que nos llegan no son demasiado buenas. Y aunque nos planteamos si realmente todas las medidas que recogía el Estatuto del Becario eran suficientes, obviamente con el contexto que tenemos serían más que positivas, como por ejemplo para la implantación de las prácticas en la FP dual. Una de las preguntas que tuve la oportunidad de hacerle a la ministra Yolanda fue que cómo íbamos a aterrizar esto en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades autónomas. Y bueno, me vino a contestar que dependería de las comunidades autónomas en el caso en el que se aprobara el Estatuto del Becario, cómo al final trasladaría, ya que estas competencias están trasladadas a las comunidades autónomas, serían ellas, bajo esta norma, quienes decidirían la forma o el calendario de implantación. Yo creo que el Estatuto del Becario es un primer paso para que realmente no seamos mano de obra barata, para que realmente tengamos derecho a un descanso de 10 minutos después de una jornada laboral, porque lo que estamos haciendo ahora en las prácticas no son prácticas, no estamos aprendiendo, estamos haciendo jornadas laborales, y creo que sería el primer paso para avanzar y que esas prácticas fueran realmente prácticas educativas y no trabajo. Laura Gutiérrez, de la cadena SER, pregunta, son varias preguntas. ¿Quién controla dentro del sistema esas prácticas simuladas en la FP dual privada? ¿Qué irregularidades concretas se están produciendo en estos casos? Y luego, sobre la FP a distancia, ¿qué regulación debería haber para que este tipo de enseñanza permitan que se cumplan los objetivos deseados? Sí. Bien, ¿quién controla cómo se realizan las prácticas en una FP online eminentemente privatizada? Tenemos varias situaciones de realización de prácticas, ¿no? Generalizar es altamente arriesgado en la mayoría de los casos. Existen empresas con las que ya se acuerdan en muchos casos la implantación de un ciclo formativo, y se ofrece ciclo formativo porque ya hay empresas que demandan esta especialización o cualificación para su propio mercado. Con lo cual, una empresa privada ofrece un módulo, un ciclo formativo de especialización, porque ya tiene a la empresa detrás donde el alumno va a ir directamente a realizar las prácticas o a trabajar posteriormente, ¿no? Es una formación ofrecida a demanda de empresa privada. Y existen empresas que están ofreciendo ciclos formativos, pero que después no encuentran centros. ¿Cómo se controla? Pues esto es lo que demandamos en el informe. Los datos son sumamente opacos. ¿Cómo nos enteramos, comisiones obreras, de que un alumno o una alumna no puede realizar la práctica o le han dicho que se quede en el propio centro formativo a realizar la práctica? Visitando la empresa, visitando el centro de trabajo y visitando el centro y hablando con nuestros jóvenes, ¿no? Nosotros somos sindicato y nuestra fuerza es la acción sindical. Estadística no encontraremos. De hecho, hay parte del sesgo de estadístico poblacional que hemos cogido los totales de formación, ¿no? El 1,2 millones de alumnos que piden matricularse a la FP, y hay estadísticas que es imposible sacar un índice de matriculación, permanencia, donde dualizan y donde realizan, ¿no? ¿Cómo se debería de estructurar la formación a distancia? Primero, no externalizándola, porque cuando nació la FP a distancia, nació ya de la mano de plataformas Moodle que ofertaban, pues eso, sus servicios informáticos para poder alojar
los servidores de la FP a distancia. Hay muy pocos casos en los que la propia consejería pertinente haya asumido el alojamiento de la información de la formación a distancia. Y segundo, que una normativa básica sea lo más específica posible para que luego la legislación territorial y de comunidad autónoma tuviese solo la potestad de legislar, valga la redundancia, número de personas matriculadas, expedientes, cómo se consolida, cómo se convalidan las formaciones, periodos de excepción, es decir, los trámites más organizativos y burocráticos para las personas que cursan esta modalidad. Y sobre todo reforzar el sistema de becas y reforzar el sistema de prácticas mínimas presenciales para la mayoría de la formación a distancia. Tenemos otra pregunta. Espera un momento que justo ha entrado otra y me he perdido aquí. Karina Farreras, de La Vanguardia, pregunta: ¿qué comunidades autónomas han registrado un crecimiento mayor de la privatización de la AFP en los últimos años? Apreciaría datos concretos. Gracias. Mira, pues lo tenemos aquí en la página 11 del informe, en la tabla 1, Euskadi, exactamente un 43,8%, casi 48.000 alumnos. La Comunidad de Madrid, un 37,6%, 128.697 alumnos. Aragón, un 35,9%, 25.263 alumnos que ya están en la privada. Cataluña, 35,6%, con un total de 78.724 alumnos. Andalucía, con un 33,1%, con un total de 181.706 estudiantes. Y Cantabria está aquí en este top 6 de un 30,2%, lo que supone casi 12.000 estudiantes en los ciclos privados. Siguiente pregunta de Irene Pérez, de El Español. Entre las titulaciones ofertadas en la privada y no presentes o muy limitadas en la pública, destacan del ámbito sanitario, como higiene bucodental y imagen para el diagnóstico. ¿A qué creen que responde esto? En el informe señalan que el coste medio de un ciclo formativo a distancia en sectores privados es de hasta 12.000 euros. ¿Existe una gran diferencia respecto a los privados presenciales? ¿Qué incremento puede existir en FP concretas como las sanitarias entre un ciclo formativo a distancia privado y uno público presencial? La diferencia fundamental de los ciclos de alta demanda en el entorno privado es la dotación. Son ciclos que necesitan un nivel de dotación para poder impartirse muy elevada. Una dotación que la red pública, y sobre todo si vamos a ofrecer en una red adecuada, es altamente elevado el coste de primera entrada y de mantenimiento, ¿no? Tengamos en cuenta que imagen, contraste y análisis protésico-dentales necesitan una maquinaria altamente cualificada que nuestra red pública no ha asumido. Y hay centros privados que se especializan solo en esa familia profesional y en esa rama profesional concreta, con lo cual es una única dotación la que tienen que realizar. Si tengamos en cuenta que en un centro de estudios integrado de formación profesional, en un centro amplio de formación profesional, pueden llegar a haber 16 familias profesionales con 16 sistemas de dotación altamente cualificados, ¿no? En electromecánica, en electricidad, en electrónica, en frigocalorías, en protésico dental, en análisis de diagnóstico. Esto evidentemente es un coste, tiene que ser una apuesta de la administración pública. Sin embargo, la privada solo se dedicará a esto. Esta es la razón fundamental por la que cogen ese aire, ¿no? Las empresas privadas, porque se especializan en una única formación profesional y porque además esto se revierte en un coste indirecto a las familias, es decir, amortizo ese coste. En la pública es un derecho, es una inversión
no es un privilegio, en la privada es una inversión del coste de las familias para que sus hijas y sus hijos puedan continuar con sus estudios, con lo cual vamos a amortizar esa inversión a medio o a largo plazo. Vale, volvemos un momento a la pregunta de Karina de La Vanguardia, que preguntaba por los datos concretos, que hace una aclaración. Dice, pregunta sobre el crecimiento, no solo sobre el dato actual. Básicamente ese crecimiento se ha producido desde la pandemia, pero de forma desigual por territorio. Eso es lo que preguntaba. Quien más exponencialmente ha crecido en privada ha sido Andalucía desde los últimos años, seguida de Madrid, País Vasco, Cataluña y la Comunitat Valenciana, el País Valenciano. No sé si tenemos algún dato concreto del crecimiento o sea, lo puedo consultar directamente en el informe. Puedes consultarlo en el informe y si te falta y si necesita algún dato más concreto, se lo pasamos. Perfecto. Y la compañera Ruth de la agencia EFE pregunta, vuelve a enviar otra pregunta, dice, en la reunión con la nueva ministra de Educación se ha tratado este problema de la privatización de la FP y si mostró interés en legislar al respecto. Sí, efectivamente, además salimos a los medios de comunicación tras la primera entrevista con la nueva ministra y uno de los ejes fundamentales que se le trasladó es el problema de la privatización de la formación profesional, de la privatización tanto la presencial, entendámonos, concertada, la oferta concertada y la privatización online o a distancia. Mostró interés. Ahora vamos a ver el devenir y el andar, porque como empecé cuando intentamos exponer el informe, bueno, pues no nos viene de nuevas esto de hablar de la dignificación de la formación profesional y desde FECO entendemos que la dignificación eso ya es otra pantalla, vamos a pasar de pantalla porque la FP al albor de los datos está más que dignificada y ya es una opción mayoritaria. Lo que hay es que creérselo e invertir en esta formación profesional que la sociedad ya entiende como dignificada. De momento yo no tengo más preguntas en el chat, he preguntado si había alguna más. Pues damos unos segundos para ver si alguien la envía y si no. Yo os quería preguntar por la FP Dual. Hace un par de meses estuve en Navarra. Ya es que no tengo voz. Estuve en Navarra y en unas jornadas sobre FP Dual. Pero el gobierno de Navarra y del que se retiró después de las muy fuertes protestas sindicales. Y estuve hablando con algunos docentes de allí, tanto de pública como de privada. Y tenían el mismo problema todos, que no hay empresas. No hay empresas en ninguna parte. Ni las encuentran ni las van a conocer. Y se ha convertido esto en una especie de, permitidme la expresión, de guerra de pobres, a ver quién llega primero y se lleva el gato al agua. Amén de que, como comentaba un profesor, ha pasado de gestionar 15, 20 alumnos a gestionar 30 o 60 de un curso para otro. Y a todos les tiene que encontrar unas prácticas. Y me decían que en muchos casos estaban o dejando las prácticas para el segundo año porque no había manera de encontrar prácticas para el primero y sumar las dos cosas en un solo curso, que me pareció bastante torticero y supongo que un poco alegal. No lo digo por los docentes, sino porque a la administración le parezca esto bien. Y bueno, es un caldo de cultivo como está todo el mundo en plena guerra de pobres y estafando un poco la administración pública. Entenderme esto de estafando a la administración pública para al menos pasar el corte. ¿Habéis hablado con alguna administración autonómica sobre este tema? ¿Os han dicho algo? Porque parecen no muy interesadas en el asunto. Y es como el eje central de la formación profesional, ¿no? La dualización de toda la formación. Claro. A ver, la FP dual no es más planteada en el espíritu de lo que es la dualización de la formación profesional. Ahora no se ha aterrizado convenientemente en los territorios porque pueden ser lentejas para todos, ¿no? Es decir, hay que aterrizar el territorio y ver cómo se va a encadenar. Es lo que te decía antes, el tejido productivo
Pero además tenemos la reticencia de las empresas. Vamos a tener en cuenta que la formación profesional dual empieza desde la formación profesional básica, que aunque su finalidad es titular y reincorporarte al circuito educativo, hacen en prácticas nada más entrar en el periodo formativo. Las empresas no quieren. Claro. No quieren mano de obra barata, gente que viene aprendidita. Por eso, ¿qué están haciendo? Esto lo has dicho tú. ¿Qué están haciendo? Posponer las prácticas en empresas como si fuesen la FCT de toda la vida y realizarlas todas juntas al final del ciclo formativo, para que ya vengan aprendidos. Ese no era el espíritu. El espíritu es que en lugar de estudiar en un centro educativo, trasladarse la parte más práctica al centro de trabajo. Hay que dotar al centro de trabajo y hay que dotar al centro educativo, porque los tutores de los centros educativos no tienen horas, están saturados, ni tienen horas para la cantidad de burocracia que genera, para visitar la empresa, hacerle el seguimiento y para enseñar al enseñante. Es que yo tengo que ver que el tutor dual está cumpliendo los requisitos pedagógicos y está enseñando suficientemente. Y por no entrar en más detalle, es que la salud laboral del alumno que está allí ahora se tiene que estudiar bajo el punto de vista de soy estudiante, no trabajador, pero estoy en un centro de trabajo real. Entonces, tiene muchas deficiencias. ¿Qué pasa? Hemos autorizado a implantarla y nos hemos olvidado de ella, pero nos hemos olvidado, estamos disminuyendo horas lectivas, incrementando carga burocrática, incrementando ratio en lugar de disminuirla, profesor, alumno, y no estamos haciendo un seguimiento de los fondos que se han ido haciendo para esa dualización. ¿Dónde están yendo esos fondos? No lo estamos haciendo. Y hemos hablado cada uno en su mesa de negociación, por eso Navarra está tan enfadada. Y los profesores están muy quemados en Navarra y tienen un proceso de movilización muy importante, porque es que las mesas de negociación son vacías, son baladí. Sí, te oigo, pero no te escucho. No se están tomando cartas en el asunto. Sí. Tenemos 3 preguntas más. Laura de Cadena C pregunta, ¿podemos decir que la FP privada está ya al nivel de coste de la universidad? Yo no me atrevería a decir tal afirmación, así tal y como, además de la universidad, ¿qué? ¿Pública o privada? Es verdad que los costes de estudios de FP, como ha comentado antes mi compañera Lourdes, están desde los 1.500 hasta los 12.000 euros, cosa que antes no pasaba. No tengo los datos de la universidad. Entiendo que estamos intentando comparar privada con privada, no lo sé. Desde luego se han incrementado demasiado y las familias sí antes lo hipotecaban para que su hijo o su hija pudiera ir a la universidad, ahora ya también lo están haciendo para que puedan hacer estudios de formación profesional. Vale. Ruth de Agencia F nos envía una nueva pregunta. ¿Es legal que un centro de FP privado, voy a revisar que no me ha saltado nada. Sí, está bien. ¿Es legal que un centro de FP privado prohíba a un alumno hacer prácticas si no consigue aprobar todas las asignaturas en un cuatrimestre o incluso en el año? No es que sea legal y no es el centro el que prohíbe o no prohíbe, es que en los requisitos de acceso a la dualización tienes que tener un número de créditos, ¿vale?, realizados para poder hacer la FCT, porque tal como ha planteado la pregunta, es la FCT que es la que se realiza al final de terminar determinados módulos. Y esto pasa igual que la presencialidad pública, es decir, si yo no tengo terminado un ciclo completo, no puedo realizar las prácticas en empresa de FCT. ¿Qué pasa con la dual? La dual, hay casos de dual en FP básica, como hemos mencionado, o en grado medio, que en el primer trimestre ya se realizan en empresas. Ahí no se podría prohibir ni en pública ni en privada, pero no tiene la potestad una empresa privada, porque tiene que seguir criterios de Real Decreto Legislativo, no tiene la potestad para determinar qué alumnos y qué no van. Tienen que cumplir unos requisitos educativos mínimos para poder realizar esas prácticas duales. Y Laura del Salto
en esta privatización la FP básica se queda fuera comparado con la media o superior? ¿Es menos interesante como negocio? Esa es una afirmación demasiado contundente. De hecho, sí es uno de los índices estadísticos más importantes, la FP básica. ¿Qué pasa? Que tiene que seguir una doble vía, ¿no? Entonces, tenemos un intermediario, por así decirlo. La FP básica se suele ofrecer desde la parte de formación para el empleo, ¿no? Porque es una forma de volver a incorporarte al circuito educativo o al circuito de la empleabilidad. Esto se realiza a través de los prospectores de empleo y, por tanto, suele venir acompañado de los planes de empleo bianuales o trianuales que tienen los distintos territorios. Y aquí que luego esos planes de empleo no tienen centros o no dejan que sean los centros públicos los que pueden ofertar la formación profesional básica, salvo los centros de adultos, ¿no? O centros de segundas oportunidades, que llamamos. Si quitamos estos centros, los demás se externalizan y ofrecemos la posibilidad de que sean centros privados el que de la posibilidad a este estudiantazgo de realizar la FP básica. Pero no es la empresa privada la que le ofrece directamente, tiene que entrar a formar parte de una licitación pública para ofrecer ser centro de segunda oportunidad o centro ofertor de la titulación básica. Esta es la diferencia. No es que sea menos atractiva, es que no es una oferta directa y va mediante licitación pública, en muchos casos. Ya digo que como es territorial, esta es la visión de conjunto. De momento no tenemos más preguntas por el chat. Tenemos un par de minutos. Dejamos un minuto más en caso de que alguien quiera hacer una última pregunta y si no, finalizamos. Muchas gracias, dice Ruth, muchas gracias, dice Laura. Parece que no hay nada más por aquí. Perfecto, pues mira, volver a agradeceros la presencia. Os haremos llegar de manera inmediata una nota de prensa, también apuntando el informe para los medios que todavía no lo tengáis. Y os haremos llegar también la manera de contacto, el teléfono de las dos compañeras para cualquier detalle que necesitéis precisar. ¿Vale? Lo dejaríamos por aquí y esperamos veros para la siguiente rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.